Estamos hoy 16 de abril del 2024. Vamos a dar inicio a las audiencias programadas para este día. Y vamos a empezar con la audiencia del incidente 90 del expediente 3-2017. Dirige el debate el doctor Enríquez. Doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. Soy asistente de audiencia de la cuenta de concurrencia virtual de las partes procesales. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la tercera sala penal de apelaciones nacional y sujetos procesales que se encuentran conectados a la presente audiencia de apelación de auto. En cuanto a la acreditación, señor director del debate, debo dar cuenta a usted que por la Procuraduría Pública DOC se encuentra conectada la abogada Cecilia Ramírez. Asimismo, por la defensa del investigado Guillermo de Carnaque Molina se encuentra conectada la abogada Marta Liliana Choque Guamani. Asimismo, se encuentra conectado el investigado Guillermo de Carnaque Molina. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que dar cuenta, señor director del debate. Muchas gracias. Pregunta al actor civil si está conforme con los datos de acreditación y si nos escucha correctamente. Sí, conforme, señor magistrado. Se escucha correctamente. Muchas gracias. A la defensa del señor de Carnaque. Conforme, doctor. Se escucha bien. Muchas gracias. Bien, para continuar, preguntamos si van a mantener el recurso impugnatorio. Sí, doctor, lo mantenemos. Bien, en materia de impugnación, la resolución número 3 de fecha 5 de julio de 2023 que dispuso en medida cautelar de embargo en contra de las acciones y derechos que tenga el señor Guillermo de Carnaque Molina en la sociedad de gananciales, establecida con su señora esposa. Asimismo, ordenó la inhibición de la transferencia de estas acciones y derechos. Bien, el agravio que ustedes han consignado ese recurso de apelación es porque no existen los elementos de convicción suficientes como para dictar esta medida coercitiva. Va a tener la defensa 7 minutos para sustentar su pedido. Adelante, cita abogada. Muchas gracias, doctor. Señores miembros integrantes del colegiado. En efecto, nosotros hemos recurrido la resolución número 3, que, como lo he señalado, declara fundado el embargo en forma de inscripción sobre el bien o los derechos que tiene mi patrocinado en la sociedad conyugal antes señalada. Nosotros consideramos que la resolución cuestionada no ha valorado de manera adecuada los elementos de convicción que fundarían la apariencia de derecho que se requiere para declarar fundada esta medida cautelar, y tampoco ha valorado el extremo que el Ministerio Público no ha sustentado de manera adecuada la existencia de del peligro en la demora para dar fundada este requerimiento. Y ello en base a lo siguiente. A mi patrocinado se le vincula a los delitos de asociación ilícita para delinquir y de colusión agravada. El hecho que postula el Ministerio Público es que él mismo es autor de estos delitos porque habría participado o estaría vinculado a ellos por tener como función o como rol el de presidir el Comité Especial de Proseguridad Energética de Proinversión, debiendo realizar actos necesarios y de apariencia lícita para la consecución de los objetivos de la organización. Trae como elementos de convicción los siguientes, para hacerlo breve. El primer elemento de convicción que señala el Ministerio Público es que mi patrocinado fue designado como presidente a través de la Resolución Suprema 10-2013-EF, promulgada el 29 de enero del año 2013 por el expresidente de la República, Ollanta Lazo. Utiliza este elemento de convicción para sustentar la colusión agravada y dice que se le designó a este puesto y que de esta manera realizó acciones desplegadas para la contribución del delito de esta organización criminal. Sin embargo, no ha presentado ningún elemento de convicción que los lleve a suponer que mi patrocinado habría tenido algún tipo de conocimiento, relación, acercamiento con la pareja presidencial o
los miembros de los ministros de Estado. Disculpe, doctor, no le escucho. Aló. Sí, disculpe que le corte, abogada, pero lo que estamos viendo aquí es el recurso de apelación contra la resolución número 1. Si esta resolución tiene vicios, tiene errores, ¿cuál es el error? Tenga en cuenta que el juez, para emitir la resolución, ha tenido que verificar los documentos que ha presentado el accionante, que es el actor civil que ha solicitado la medida de coerción. Hay que verificar si estos documentos corroboran, verifican, ¿no? Si es que existe algún tipo de daño que tenga que ser resarcido. Ya el Código Procesal Penal establece que la reparación civil puede establecerse aún cuando no exista delito, cuando exista sobreseimiento, cuando exista sentencia absolutoria. Entonces, en ese sentido, señorita abogada, ¿cuáles son los errores que tendría esta resolución y por qué? Ya. Gracias, doctor. Sí, justamente yo hacía referencia a estos elementos de convicción porque los mismos son recogidos por la resolución que nosotros impugnamos. La resolución que nosotros impugnamos considera que con estos elementos de convicción traídos se acredita la participación o la vinculación de mi patrocinado y su rol como presidente de esta comisión habría beneficiado o se vincularía con los delitos que se investigan. Y lo que nosotros cuestionamos es que ello no es así por simplemente el marco de temporalidad en el cual mi patrocinado fue designado como presidente de esta comisión. Mi patrocinado fue designado como presidente de esta comisión desde el 29 de enero hasta el 8 de mayo del 2014. Y justamente la resolución que impugnamos señalan hechos que se realizaron, que están vinculados a estos elementos de convicción, que son posteriores, hechos que se han realizado, que recoge el Ministerio Público y también utiliza la Procuraduría, que son del 16 de mayo, del 26 de junio del 2014, del 30 de junio del 2014, del 23 de julio del 2014 y que se pueden verificar en el folio 4 al 6 de la resolución impugnada. Entonces, no existe relación temporal entre la designación de mi patrocinado con los hechos que se imputan a mi patrocinado. Por eso es que le decía, no existe esa apariencia del delito. Entonces, la resolución cuestionada señala que mi patrocinado habría, a través de la sesión número 32, que es un elemento que la resolución cuestionada valora, habría, dice, modificado el cronograma de las bases del concurso público para favorecer de manera indebida al consorcio o a la empresa Odebrecht. Sin embargo, doctor, esto tampoco es así y por eso era que yo cuestionaba o analizaba estos elementos de convicción. Porque la modificación de este cronograma en primera instancia no la realiza el comité, sino que el comité lo propone. Y lo propone en base a hechos objetivos que se pueden verificar. Para que se proponga la modificación de este cronograma, esto se debió a que las bases no contaban con el requisito de experiencia técnica y requisitos financieros que debía cumplir el interesado para precalificar y tampoco contaban con los requisitos técnicos para la construcción y operación del ducto. Y esto no es algo que se inventa mi patrocinado, sino que nace de un informe que realiza la empresa o el asesor de transacción Watt McKenzie y de fecha 12 de agosto del año 2013 que está dirigido al A ver, jefe de proyecto. señorita abogada, le reitero, lo que tenemos que revisar es la resolución y los elementos de convicción que ha presentado el accionante. La pregunta es, ¿esta resolución en la cual usted indica que su patrocinado renunció, dejó de ejercer, está en el cuaderno de apelación? ¿Ha sido presentado por la Procuraduría o no ha sido presentado por la Procuraduría? No ha sido presentado por la Procuraduría, pero nosotros hemos adjuntado en el escrito de apelación, hemos adjuntado también documentos que pueden ser valorados por el colegiado.
justo referido a este extremo, hemos presentado la copia del acta de sesión número 32 del Comité de Seguridad Energética, la copia del memorándum 10-2013, remitido por el secretario de Actas del Comité de Seguridad Energética, Gustavo Villegas, el acuerdo número 32 de fecha 15 de agosto de 2013, en el cual se acordó modificar el cronograma del proceso contenido en el anexo 9 de las bases, el mérito del resumen ejecutivo 06, emitido o remitido por el Comité de Proinversión, la circular número 2, el informe técnico número 3, emitido por el asesor técnico, el ingeniero Luis Sánchez, jefe de proyectos, que con el asunto aprobación de la modificación de las bases para la entrega de la sesión del proyecto de mejoras de seguridad, el informe legal 03-2013, emitido por el asesor de Proinversión, con el asunto de aprobación de modificación de las bases, entrega de la concesión del sector privado. Todos estos documentos acreditan que la comisión no aprobaba la modificación. Lo que hacía era la propuesta para la modificación en base a hechos objetivos, técnicos. Luego, también ha sido valorado en la sesión número 5 del 11 de diciembre de 2013, emitido por Pro Seguridad Energética, que contiene el circular 4 del 2012, y ello con la finalidad de acreditar o vincular el puesto de aprobación que realizó el comité que presidía mi patrocinado. Como ya lo he señalado y con estos documentos, se acredita que él no aprobaba, la comisión no lo aprobaba, sino que proponía la modificación. Luego, otro punto importante es que se ofrece también como elemento de convicción que, disculpe, la sesión número 64 del 12 de febrero del 2014. Y también se señala que con este documento se acredita que se favoreció el consorcio conformado por Odebrecht. Pero esto no es así, doctor, porque justamente lo que cuestionamos o lo que señalamos en el escrito de apelación es que ni la Disculpe, señorita abogada, para culminar, ¿no? Lo que se está revisando es una medida cautelar de embargo de naturaleza civil, que tiene otra lógica. No estamos en un juicio para determinar y establecer, ¿no?, participación dolosa, o no. Aquí lo que se busca es nada más que garantizar el pago de una futura reparación civil. Y para eso el hecho puede constituir delito o no puede constituir delito. Puede ser una conducta típica o puede tener una sentencia absolutoria al final. Lo que acá se busca es resguardar una aparente reparación civil, y que según el 12.3 del Código Procesal Penal, hasta en sentencia absolutoria, se puede fijar reparación civil. Entonces, en concreto, se verifica qué es lo que presentó la Procuraduría y qué es lo que analizó el juez para dictar esta medida cautelar. Ya. Ahora, lo que usted está presentando y toda la documentación que ha presentado es materia de otra figura jurídica, distinta a la apelación de un auto de embargo. Así que, para cerrar, tiene 1 minuto, 30, abogada. Listo, está bien. Solamente quería precisar que las acotaciones que se han realizado en el escrito de apelación se basan a cuestionar la apariencia del derecho, que consideramos que no se da en este caso, porque los hechos que se han postulado por el accionante no vinculan de manera directa, de manera temporal, a la actuación de mi patrocinado. Eso respecto de la apariencia del derecho. Ahora sí, para señalar el peligro de la demora respecto de esta medida cautelar de embargo en forma de inscripción. El bien que es embargado, doctor, se encuentra bloqueado por una garantía hipotecaria al Banco Continental. Entonces, no se ha postulado qué hecho o qué acción ha hecho prever que el bien esté en peligro o se pueda disponer o pueda desaparecer, o la urgencia que haga prever la inscripción de este embargo. Además, consideramos también que es desproporcional por la cantidad
de personas investigadas en este proceso y además que existe un acuerdo para pagar 600 millones de soles al Estado peruano por parte de Odebrecht y el actor civil no ha aprobado ni siquiera mínimamente el monto que perjudica y que invoca. Recordemos, doctor, que se ha inscrito por 124.187.50 dólares americanos en la inscripción y consideramos que la parte solicitante no ha acreditado ni el peligro en la demora ni la proporcionalidad y razonabilidad de su pedido. Tampoco lo hace la resolución apelada. Y por esas razones, doctor, considero que el escrito de apelación debe ser declarado fundado y se debe reformar la resolución venida en grado de declarar infundado el requerimiento de embargo solicitado por la parte accionante. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Actor civil tiene 10 minutos, adelante. Bien, señor magistrado, habiendo escuchado los argumentos de la defensa técnica del investigado Guillermo Lecarnaque Molina, debemos de precisar lo siguiente. Este incidente versa únicamente sobre una medida cautelar de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición, y en el presente caso se está discutiendo los agravios que ellos han presentado en relación a la resolución número 3 de fecha 5 de julio del 2023. Pues bien, debemos de precisar que el mismo ACUO ha desarrollado su fundamento y motivación en dicha resolución en el considerando octavo. Y no es así conforme indica la defensa técnica, que no indica el test de proporcionalidad, no indica cuáles son los requisitos. Pues bien, lo ha desarrollado en su octavo considerando. Específicamente, nos vamos al punto 8.4, donde desarrolla el primer presupuesto, requisito, uno de los requisitos para que se pueda declarar fundada una medida cautelar de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición. ¿Y cuál es? La existencia de indicios de criminalidad. En el presente incidente no se va a cuestionar si corresponde o no corresponde estos elementos de convicción. Eso corresponderá en otro estadio procesal y no en este incidente. En este incidente lo que se está evaluando es que efectivamente el ACUO ha analizado y ha visto que se cumple con el requisito de elementos de convicción con razonable e indudable vinculación que se presume que el investigado tiene vinculación con estos hechos ilícitos que habría cometido. En ello se desarrolla 7 elementos de convicción que han sido debidamente desarrollados en su utilidad y pertinencia dentro del marco de la temporalidad que recoge la tesis fiscal, que es del 2012 al 2014. Hechos en los que habría incurrido actos ilícitos el investigado Guillermo Lecarnaque. Ahora bien, en el punto 8.6 de la resolución 3, el magistrado desarrolla el segundo presupuesto, requisito indispensable, para que justamente se admita o se declare fundada nuestra medida cautelar, que es el peligro en la demora. Pues bien, sabemos muy bien que estamos en una etapa de investigación preparatoria y estos actos de disposición de bienes podrían ocurrir siempre que este proceso siga en investigación hasta que llegue al estadio final en que se pueda dictar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Pues bien, justamente para prever, porque esta es una medida provisional, transitoria, que no restringe el derecho de propiedad del investigado, solamente lo único que se busca es salvaguardar de manera temporal el futuro pago de una reparación civil, que dicho sea de paso, es de manera solidaria, es un pago solidario. Por tanto, este análisis y este criterio ha sido establecido debidamente en esta resolución, en su octavo considerando 8.6, y en relación al test de proporcionalidad, también lo desarrolla el magistrado en considerando 11, juicio de proporcionalidad, y eso está contenido en la misma resolución. El hecho que la defensa técnica no esté de acuerdo con el fallo emitido por el ACUO no quiere decir que la resolución venida en grado de apelación no esté debidamente motivada o fundamentada de acuerdo a los requisitos esgrimidos por el artículo 303 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, asimismo, debo de precisar que en el recurso de apelación infiere también la defensa técnica en relación al banco BBVA. Debe de recalcarse que la medida cautelar lo que persigue es justamente salvaguardar el pago de la reparación civil. ¿Y en quién recae? ¿Cuál es el sujeto en el que recae este mecanismo legal? Es en el investigado, no en otra entidad o otro sujeto
distinto a un proceso de investigación penal. Por lo tanto, habiendo señalado todos estos fundamentos y que se encuentra debidamente motivada la resolución número 3, es que solicitamos se confirme la resolución 3 de fecha 5 de julio del 2023. Bien, muchas gracias. La defensa del investigador tiene uso de la palabra por el espacio de 3 minutos. Gracias, doctor. Sí, señalar que justamente lo que cuestionábamos, y como lo ha señalado la señorita abogada de la Procuraduría, se ha dado valor para emitir su resolución justamente esos elementos de convicción que nosotros señalamos y está desarrollado en el recurso de apelación escrito, que ese razonamiento que hace el ACUO es incorrecto porque no vincula de manera temporal a la conducta que ha tenido en los hechos mi patrocinado. Y respecto al peligro en la demora, nosotros cuestionamos que no existen actos de disposición posibles que pueda realizar mi patrocinado sobre el bien embargado, porque el mismo se encuentra ya embargado por el BBVA. Entonces, no existe ni siquiera de manera indiciaria un hecho objetivo que pueda concluir que va a disponer de ese bien. Y además también nos parece desproporcional, y esto justamente porque estamos en desacuerdo, venimos en apelación para que sean valorados nuevamente o evaluados esta resolución, porque consideramos desproporcional el monto, había señalado un monto incorrecto, se trama un monto de 476,000 soles, cuando efectivamente estamos en investigación preparatoria, la posible reparación civil va a ser solidaria, pero hay que también valorar el número de investigados y la capacidad económica que tienen estos investigados. Estamos hablando de también empresas que están siendo investigadas y que entonces no guardaría relación este monto, más aún si tenemos en consideración que ya existe un acuerdo para pagar al Estado peruano de 600 millones de soles. En ese sentido, señor magistrado, concluyo solicitando se evalúe los argumentos que también están esgrimidos en el escrito de apelación. Gracias. Muchas gracias. Actor civil, 3 minutos de dúplica. Bien, señor magistrado. Es falso indicar que el BBVA tiene embargado los bienes que son materia de afectación en esta medida cautelar. Tiene una hipoteca. Es otro tipo de carga y gravamen, muy distinto. Ahora bien, en relación justamente a el embargo, sí, efectivamente es por el monto de 476,214.71. Y en cuanto al peligro de la demora, sí, efectivamente, es justamente por la dilación en el proceso de investigación, pero no solamente eso. Nosotros como Procuraduría tenemos la obligación de verificar que efectivamente el investigado está cumpliendo. Pero, ¿qué sucede? Que en el caso en particular hemos detectado que sí han habido transferencias. Esto será en otro incidente cuando se pueda develar las acciones o mecanismos legales que podamos plantear. Eso es todo, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Vamos a hacerle unas preguntas para aclarar el tema y al final le daremos uso de la palabra al investigador si que desea dirigirse al tribunal, ¿correcto? Bien, señorita abogada, representante del actor civil, el recurso de apelación versa sobre que no existen elementos de convicción que lo vinculen con los hechos. Esos 7 elementos de convicción son dentro del periodo que ustedes han presentado en su medida, ¿son del periodo enero de 2013 a agosto de 2014 o son de un periodo posterior? Son dentro de la temporalidad del 2012 al 2014. Ah, correcto. Entonces, ¿y nos puede precisar cuáles son los elementos de convicción que vinculan al señor con los hechos en materia de investigación? Sí, paso a enumerarlo. La primera es la Resolución Suprema número 010-2013, la sesión número 32 del 15 de agosto del 2013, la sesión 54 del 11 de diciembre del 2013, sesión número 64 del 12 de febrero del 2014. Luego tenemos el informe en minoría de la Comisión Investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de las empresas brasileras Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Balbao y otras desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contrato con el Estado peruano. Tenemos la carpeta de control 077-2015, que se hace una auditoría justamente en relación a estos hechos.
Luego tenemos el informe de auditoría número 937-2015, auditoría de cumplimiento al proceso de promoción de la inversión del proyecto, mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano. Bien, muchas gracias. A ver, señorita abogada del investigado, ya nos han indicado que los elementos de convicción que han presentado en esta medida son del periodo enero 2013 o 2012 a febrero 2014, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que decir respecto a estos elementos que se han sido presentados? Sí, doctor, justo por eso era que yo hacía el análisis de estos elementos de convicción en mi alocución, porque, por ejemplo, la resolución número 10 que señala que ha sido valorada es cuando a mi patrocinado lo designan como presidente, ¿sí? Y lo utilizan según la misma fundamentación que hacen, es para vincularlo a la pareja presidencial y que ha sido instrumentalizado para los fines de la organización criminal. Pero si este es el objetivo, doctor, debería de haber otro elemento de convicción dentro de su lista que los vincule a esta pareja presidencial, pero no existe otro. ¿Cómo? Mi patrocinado fue designado porque es un experto en esa área. Después, los otros documentos que ha señalado la señorita procuradora, el único que tiene relación cuando él fue miembro o presidente de esta comisión es el 32, que como le señalo, la sesión 32. Pero este 32, como le señalo, es una propuesta que se realiza por hechos objetivos, porque existía una comunicación del órgano específico que le señalaba que el proyecto no cumplía con los requerimientos técnicos. Entonces se propone la modificación del cronograma. El resto de documentos, la aprobación, el informe inclusive que se señala de los actos de corrupción, no menciona la participación de mi patrocinado en ningún extremo. Y el resto, la aprobación, etcétera, se da cuando, doctor, cuando mi patrocinado ya no era presidente de esa comisión. Por eso es que lo resaltábamos y así se encuentra detallado en el escrito de apelación, doctor. Bien, muchas gracias. Respecto a la proporcionalidad, usted ha indicado que la CUN no habría hecho un análisis de proporcionalidad, pero en el punto 8. A ver, perdón, en el punto 11 hace un análisis de proporcionalidad el magistrado. ¿Qué tiene que decir al respecto? Ya, sí, ahí me corrijo. Cuestiono, no es que no se haya hecho, sino lo que cuestiono, lo que cuestionamos es que este balance o este test de proporcionalidad, no han sido valorados de manera adecuada porque no han tenido en consideración la cantidad de investigados que se da, el acuerdo reparatorio que existe y que también el monto que ha sido solicitado y que está también embargado. Eso es en realidad lo que quería decir. Gracias. Okay, bien. Muchas gracias por las precisiones. De mi parte no tengo más preguntas. Señor presidente, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna de mi parte. Muchas gracias. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Tampoco tengo preguntas que formular, doctor Enríquez. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, le damos uso de la palabra al señor Guillermo de Carnaqué Molina. Si desea dirigirse al tribunal, puede hacerlo por espacio de 3 minutos. Puede activar su micrófono, por favor. Buenos días. Solamente precisar que la doctora Silvia Ramírez, en su exposición, ha recalcado en 2 oportunidades que los hechos de convicción que han mencionado para hacer este embargo datan del año 2012 a agosto del 2014. Sin embargo, quiero precisar aquí que yo solamente estuve como presidente del Comité de Pro Seguridad Energética hasta el 7 de mayo del 2014. 7 de mayo de 2014, que ni siquiera se habían aprobado las bases finales, ni se había aprobado la versión final del contrato de esta concesión. Tampoco se había hecho precalificación a las empresas que iban a posibles candidatos a presentar propuesta técnica y económica en este concurso. Tampoco se había adjudicado. Entonces, hay una serie de elementos de convicción que presentan y sustentan, en este caso, que son cuando yo ya no estoy como miembro, como presidente del Comité de Pro Seguridad Energética. ¿Por qué? Porque el horizonte va hasta agosto del 2014.
Hasta el 7 de mayo no había versión final de contrato, no había postores precalificados, no se había adjudicado esto. Esto se ha dado ya en el 30 de junio, ¿ok? En fechas posteriores, cuando yo ya no he sido presidente del Comité Pro Seguridad Energética. Ese es lo único que quisiera que valoren y en el escrito que hemos presentado, porque hay 3 o 4 elementos de convicción que están fuera de la temporalidad en la cual yo he sido presidente del Comité Pro Seguridad Energética. Eso es todo lo que quiero precisar, doctor. Bien, muchas gracias. De esta forma hemos culminado. La sala pasa a deliberar y la resolución será emitida y notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido por el día de hoy. Bien, hemos terminado. Buen día con todos. Hasta Muchas luego. gracias. Buen día con Buenos todos. días, Hasta luego.